¿Listo? ¿Partimos? Sí, yo creo, ¿cierto? Es buena hora como para ya iniciar en esta presentación de las novedades de marzo 2020. Ya, como les decía, vamos a hacer la presentación, después venimos con la ronda de preguntas. ¿Listo? Bien, vamos a partir con el dashboard. ¿Se dieron cuenta que el dashboard tenía una novedad? ¿Se dieron cuenta? Justamente hay ahí un botoncillo extra, ¿cierto? La cuadratura de los contratos, los contratos por vencer. De eso vamos a hablar. En el dashboard, entonces, ahora, además de toda la información que nos entrega siempre, tenemos ahora un botoncillo, ¿cierto? En la que dice contratos por vencer. Ya nos entrega esta notificación de todos aquellos contratos, que lógicamente son del tipo de contrato a plazo fijo, en que dentro de 8 días ya va a vencer. Por lo tanto, tenemos una vista ahí natural de ese vencimiento. Si requerimos más tiempo, obviamente hay que sacar informes con esta información. Recuerden, por ahí, por las automatizaciones, también podemos sacar esos datitos. Pero volvamos aquí al dashboard. En esta opción o en esta notificación de los contratos por vencer, tenemos a la vista la cantidad de contratos y además podemos descargar un Excel donde nos entrega la información completita de quiénes son los que están relacionados con este vencimiento o futuro vencimiento. Ahí tenemos entonces, nos dice contratos que vencen antes de tal fecha, que vendrían siendo los 8 días desde hoy en adelante, ¿cierto? Y nos dice entonces, es el root, es este colaborador, su número de contrato, ¿cierto? Para que vean cuál es el que está por vencer, qué es a plazo fijo, a qué empresa pertenece, las fechas de inicio-término, ¿cierto? Y alguna distribución de área, cargo y centro de costo, donde este colaborador entonces está registrado, ¿cierto? O contratado, ¿ya? Así que el dashboard ahora también nos aporta con ese dato muy importante y muy particular, ¿cierto? Para que ahí podamos hacer y tomar las gestiones correspondientes. Actualizamos, le hacemos el finiquito, ¿cómo hacemos la cosa? Bien, avanzamos. Vámonos entonces ahora a los menús. Vamos al menú de configuración y esta vez en los elementos del sistema vamos a ir a las plantillas. ¿Qué ocurrirá ahí en las plantillas? ¿Saben lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahora tenemos un nuevo diseño para las plantillas. Ahora está mucho más bonito, ¿cierto? Más ordenadito, más práctico y por lo tanto nos va mostrando los tipos de plantilla. Las plantillas del sistema, las grupales que podamos haber creado y las de vacaciones, ¿ya? Entonces, aquí ahora en esta ventanita, ¿cierto? Podemos ver un poquito más ordenada la información y además cómo está compuesta, ¿verdad? Entonces, desde esta ventana podemos determinar que en la barra del lado izquierdo, ¿cierto? Podemos crear una plantilla nueva, ¿cierto? También desde las plantillas del sistema, recuerden que tenemos la matriz de concepto y la general. La general es la que aplicamos siempre y ahí tenemos entonces cuáles son los conceptos que están aplicados en esta general, ¿verdad? Ahora, plantillas particulares que pueda haber creado la empresa, también las tenemos y por lo tanto también podemos determinar cuáles son los conceptos, si están asociados a algún tipo de origen como una función interna, una variable, etcétera. Todos esos datitos ahora están más ordenaditos, más a la vista, ¿cierto? Y mucho más práctico entonces este registro. ¿Ya? Nuevo diseño entonces para las plantillas. Nos quedamos en la configuración y nos movemos un poco, nos vamos a cambiar a la administración y vamos a ir al portal del empleado. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el portal del empleado? Además de todas las alternativas que tenemos en la creación y configuración del portal del empleado, entre los módulos habilitados, ahora tenemos la posibilidad de habilitar o deshabilitar, bloquear si se quiere, ¿cierto? La solicitud de vacaciones por mediodía. Para aquellas empresas que no utilizan esta opción, podemos ahora bloquearlo y por lo tanto el colaborador solo podrá, ¿cierto?, solicitar días completos, ¿sí? Entonces, desde los módulos habilitados, para aquellos que tengan ya habilitado su portal, por aquí pueden revisar en realidad si esa opción les aplica o no les aplica. Si aplica, ¿cierto? Que pueden pedir los medios días, eso ya está activo, por lo tanto, estamos, ¿sí? Ahora, si no aplica y justamente estaban esperando esta opción, ahora van a poder bloquearlo. Le quitan el ticket aquí en los módulos habilitados y ya su colaborador no podrá tener la opción de pedir los medios días. ¿Listo? ¿Ok? ¿Sí? Seguimos avanzando.
Nos quedamos en la misma administración y nos bajamos un poquito, nos vamos al registro de importación. ¿Sabían que estaba este registro, cierto? Cada vez que ustedes hagan una importación, les pide un nombre y por lo tanto ese nombre es el que va a quedar registrado. Fíjense bien en los datos. Ahora este ordenamiento viene por fecha de importación, por lo tanto siempre va a ir quedando arribita la última importación. De esa forma vamos teniendo actualizado el dato. ¿Cuál es el nombre de la importación? ¿Qué tipo de importación es? Si era de las plantillas, si era del grupo familiar, si era de las listas, de los empleados, de qué cosa estábamos haciendo algún tipo de importación. ¿Quién fue el usuario que lo hizo? ¿A qué hora lo hizo y cuándo lo hizo? ¿Cierto? Todo eso, algunas de estas importaciones podrían tener un tiempo, dependiendo si fue ahora ya la importación, podemos tener un tiempo como para deshacer esa importación, así como también podría ser ya no queda tiempo restante y por lo tanto está expirado. Ahora, en este nuevo ordenamiento, la fecha de importación queda primero, entonces, por lo tanto, y así es donde vamos ordenando. No quita que si ustedes quieren ordenar o mirar por orden, por tipo, ¿cierto? Puedan ahí también ir haciendo la validación. ¿Ya? ¿Ok? El ordenamiento. Pero en este caso, ahora por defecto será la fecha. ¿Ok? Fecha y hora. Avanzamos, nos movemos un poco, ¿cierto? Y nos cambiamos hacia los documentos. A algunos les da dolor de cabeza este módulo. Bueno, en los documentos, en los modelos de documentos, ¿qué podemos encontrar? La creación de nuestros documentos. ¿Qué vamos a encontrar? Nuevas variables precisamente para la cuenta corriente. Recuerden que en la cuenta corriente tenemos los préstamos, ¿cierto? Podemos tener anticipo. Entonces, ahora encontramos estas nuevas variables, ¿ya? Ahí, de hecho, esa imagen es de la ayuda. Recuerden que en la ayuda ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo se hace el documento, cuáles son las variables que necesito. Estas variables, entonces, de la cuenta corriente me pueden servir tanto para mi formato interno de Rex, que es el HTML, ¿sí? Así se llama, y o el Word. Cuando lo preparamos fuera, en nuestro Word, preparamos ahí el archivo y lo cargamos a Rex para poder utilizarlo después. ¿Cuáles son los movimientos de la cuenta corriente que podemos tener? Monto total del préstamo, cantidad de cuotas del préstamo, cantidad de meses de gracia del préstamo. Si se fijan, son los datos que vamos llenando con el préstamo. Valor de la primera cuota, valor de la cuota del préstamo, ¿cierto? Mes de inicio del descuento del préstamo y mes del último descuento del préstamo. Por lo tanto, podemos crear un documento ahí bien completito con todos estos datos que son los mismos que escribimos. Si se dan cuenta, entonces, por lo tanto, nuestro documento de préstamo ya puede quedar completito con estas variables. Recuerden que la variable no es tan solo la palabra en mayúsculas, sino que también ese símbolo que tiene a los dos costados, ¿sí? Es todo, esos pescaditos que tiene al principio y al final, eso es la variable completita, ¿ya? Recuerden que si los ponemos en mayúscula, si ponemos negrita, ¿cierto? Cursiva, subrayado, eso es lo que tenemos que tomar completo. Si es solo la palabra, no es la variable, ¿ok? ¿Listo? Se escribe tal cual, ¿eh? Así que siempre es recomendable que lo copien mejor. Avanzamos y nos vamos a cambiar de menú. Ya nos salimos de la configuración y nos vamos a la carpeta del colaborador. Sorpresa, ahora hay un módulo nuevo. En el módulo de otros, o en la opción de otros, tenemos ahora las comisiones. ¿Quién estaba esperando las comisiones? Ya, las comisiones entonces, para cada uno de los colaboradores, esto es independiente, ¿cierto? Se puede agregar la comisión correspondiente. ¿Ya? Este detalle consta en que necesitamos reconocer cuál es el contrato en que estamos registrando, cuál es la fecha de ingreso de la comisión, cuál es la fecha de pago de la comisión, el total o el monto total a pagar, ¿cierto? Lo digitamos ahí y además tenemos dos cuadritos de texto. Uno para el detalle de cálculo. Este detalle de cálculo es el que después vamos a ver en la liquidación, ¿ya? Entonces, este detalle de cálculo con la forma de este cálculo, por ejemplo, ahí dice ventas facturadas por el 5%, por ejemplo, ¿cierto? Y en la descripción sería un cuadrito de texto donde podemos poner una descripción, un nombre, para que también en el informe vaya este datito, ¿cierto? En este caso dice comisión por venta. Ustedes ahí pueden utilizarlo. Bueno, cuando hacemos el registro nos queda en el listado y por lo tanto vamos a tener cada una de estas anotaciones, ¿cierto? Si se paga este mes, si después se paga el siguiente y así sucesivamente, vamos poniendo ahí las anotaciones y los montos. ¿Para qué? Para que en la liquidación aparezca una segunda página donde tengamos el detalle de comisiones. Y si se dan cuenta en el cuadrito, ahí están los datos. El detalle de cálculo, la descripción y el monto a pagar, que son los tres datitos que escribí. ¿Se fijan? ¿Ya? Ojo,
Por el momento tenemos escritura solamente, esto es para que aparezca ese detalle, no quita que sigamos poniendo, ¿cierto?, el concepto en la liquidación propiamente tal, por eso decimos que es la segunda página, ¿ya? ¿Ok? Para que no se vayan a confundir. ¿Listo? El detalle de comisiones entonces aparece en el formato de liquidación en una segunda página y con ese recuadro, ¿ya? ¿Seguimos? En las mismas comisiones, eso era el registro manual, ¿cierto? Pero también tenemos entonces, por ejemplo, el reporte de las comisiones. Aquí es donde vamos a la información y salida, otros reportes, ¿cierto? Seguimos la lógica, otros reportes y encontramos el listado completito de nuestras comisiones. Podemos filtrar por empresa, por proceso, ¿cierto? Y también podemos exportar este mismo reporte, ¿ya? ¿Ok? Las comisiones, claramente, una cosa es registrarlas manualmente cuando es uno, dos o tres, pero si son más, obviamente vamos a necesitar hacerlo masivamente y por lo tanto también tenemos las importaciones. Seguimos la misma lógica y en las novedades tenemos otras importaciones y ahí están las comisiones, ¿ya? Este formato ya lo conocemos, donde sacamos entonces la plantilla de ejemplo, ¿cierto? El archivo base. A partir de eso seguimos el ejemplo, rellenamos las columnas que nos presenta este formato, ponemos los datos que corresponden y hacemos la carga por el botoncito o el sector verde, ¿cierto? La carga masiva. Y ahí dice entonces el archivo. ¿Listo? Entonces, tenemos para registrar las comisiones, podemos verla en la liquidación, podemos verla en el informe y además podemos también importarlas masivamente. ¿Listo? Todo ahí referido con las comisiones. Perfecto. El archivo que estábamos viendo para la importación, ¿cierto? Se ve de esta forma. Nos pide el empleado, el contrato, la fecha de ingreso, la de pago, el detalle de cálculo, el monto y la descripción. O sea, los mismos datos con que rellenamos manualmente, aquí lo hacemos masivo y listo, ¿cierto? Entonces, utilicen el formato y así van a poder hacer la carga masiva. Ya, listo. Nos cambiamos, nos vamos a ir a la información y salida. En la información y salida, en las declaraciones juradas, tenemos la emisión del certificado de renta. Recuerden que cuando ustedes ya reciban la respuesta ahí positiva del servicio, entre la declaración y las posibles rectificaciones que podrían haber tenido que hacer, ¿cierto? Después ya tenemos listo para hacer la emisión del certificado de renta. ¿Qué ocurre con este certificado? Que tenemos dos columnas que probablemente van a necesitar. ¿Por qué? Porque estas columnas están relacionadas con el préstamo solidario. Entonces tenemos el préstamo solidario sin actualización y el préstamo solidario actualizado, es decir, con el factor, ¿sí? Ahí están las dos columnas entonces dentro de nuestro certificado, donde están todos los datos de los tipos de impuestos que podrían estar involucrados en el ejercicio de ese colaborador. ¿Ya? ¿Sí? Recuerden entonces que, el dato adicional, las declaraciones juradas ustedes la pueden emitir en el archivo, lo pueden mandar al mail o también lo pueden generar para que sus colaboradores lo firmen en el portal, ¿cierto? Tiene que estar el flujo de firmas, sí. Ya, recuerden eso. Ahora ya tenemos más complementado entonces y el préstamo solidario del 3% ya está establecido y con el datito entonces en nuestro certificado de renta. ¿Listo? ¿Avanzamos? ¿Seguimos? Bien, nos cambiamos un poco, nos vamos a los reportes básicos. En estos reportes básicos, el libro de remuneraciones electrónico tiene sorpresa, tiene datito. En este libro de remuneraciones electrónico tenemos tres columnas que son nuevas. Está el impuesto del sueldo empresarial, que es el código 2161, que está en la columna BM. Ahí está un poquito recortada la imagen del Excel, porque si no sale muy eterno. Bueno, tenemos el impuesto del sueldo empresarial. Tenemos también la retención del préstamo del 3%, que esto está en la columna de A. Recuerden que ese código es el 3166. Y también tenemos la rebaja de la zona extrema, que es el código 3167 para el libro, en la columna de B. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esas tres nuevas columnas relacionadas con el formato del libro de remuneraciones electrónico. ¿Ya? Sueldo, el impuesto del sueldo empresarial, la retención del préstamo y la rebaja de la zona extrema. ¿Ya? ¿Ok? Ahí tenemos entonces esos datitos muy importantes que también estén. Bien, nos vamos a mover hacia los reportes de gestión y nos vamos a ir a la cuadratura de impuestos.
Creo que han visto este informe últimamente, ¿no? En la cuadratura de impuesto encontramos entonces también 3 nuevas columnas ahora en la vista directa, ¿cierto? Donde está el impuesto de rentas accesorias del año siguiente, los préstamos solidarios sin actualizar y actualizados. Están las dos oportunidades. Por lo tanto, aquí es donde ya podemos ver directamente, ¿sí? Cuando hicieron la revisión, la cuadratura por allá por enero, tenían que ver el préstamo vía concepto, ¿cierto? Ahora ya lo pueden ver directamente en un solo informe para tener entonces toda la información sumamente bien asignada. Ya, ahí están la cuadratura de impuestos con sus datos. Obviamente en el Excel también está en las columnas correspondientes, ¿cierto? Tenemos el impuesto de las rentas accesorias del año siguiente en la columna T y en la U, allá al final, ¿cierto? Accesorias de año siguiente, dice. Actualizada y no actualizada, lógicamente. Tenemos el préstamo solidario en la columna I, ¿cierto? Antes del factor. Y tenemos el préstamo solidario actualizado en la columna M, ¿ya? Ahí están los datos entonces, también en el Excel. Lo tenemos en la pantalla principal y en la consulta, ¿cierto? Y también en el Excel esta información. Por lo tanto, ya podemos tener, ¿cierto? Esta revisión más completa. Avanzamos y nos quedamos en los reportes de gestión y nos vamos a las firmas pendientes. ¿Qué habrá en las firmas pendientes? En las firmas pendientes se puede ya anular documentos, ¿cierto? Desde esta nueva versión es posible anular documentos que ya estén previamente firmados electrónicamente. Lo que sí, atención acá, hay una excepción de documentos que se puedan anular. Hay 3 documentos que no se van a poder anular de esta forma, que es la asignación de activos, la devolución de los activos y el certificado de antigüedad de IMED, ¿ya? Esos 3 documentos no se van a poder anular desde esta forma. Ya. Vamos al informe entonces de las firmas pendientes y si se dan cuenta hay una pestaña de historial. En esta pestaña de historial vamos a reconocer y detectar cuál es el documento que queremos anular. Esto es desde el punto de vista de administradora, fíjense bien, este informe es netamente administración. Vamos a esta opción, ¿cierto? Y le decimos que queremos ver el detalle de ese documento, ¿ya? Entonces vamos al historial, detectamos el documento, le decimos que queremos ver el detalle y en el detalle nos dice, este documento está firmado, estas fueron las personas que firmaron, etcétera, ¿cierto? Al final, abajito, bien chiquitito, se encuentra una canastita, ¿cierto? Que si acercamos el cursor se va a ver roja la canastita. Claramente esa canastita siempre significa, ¿cierto? Eliminación, ¿cierto? Bueno, en este caso, si le damos el clic, nos va a permitir anular el documento. ¿Qué nos va a pedir? Nos va a pedir un motivo de anulación, que debemos escribirla, y además si notificamos o no notificamos al empleado. Esa parte puede ser. Con eso anulamos el documento y ya, ¿cierto? Automáticamente en el registro, en el historial, se va a ver como si hubiese estado rechazado, ¿cierto? Nos dice que el documento ha sido anulado correctamente, ¿ya? Y en la carpeta del colaborador, en el expediente donde están los documentos, se va a ver justamente aquí en esta columna la X, que ya está anulado el documento. Si queremos ver directamente ese documento, ¿cierto? O el colaborador ya lo va a ver de esta forma, que este comprobante de vacaciones que ya no corre, ¿cierto? Ahora está nulo, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, se transforma este comprobante que había estado firmado y ahora dice que está nulo. ¿Quién lo anuló? El administrador. ¿Listo? ¿Ok? Desde el historial, entonces, de esas firmas pendientes. De esta forma, llegamos al final de nuestra presentación de las novedades. Fue cortito, rápido, ¿cierto?